En esta presentación vamos a revisar otro caso de aplicación del teorema de Castigliano como parte del módulo de métodos energéticos y energía de deformación. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Se trata de una estructura en L, como la mostrada en la figura, empotrada en el punto A y simplemente apoyada en el punto C con una carga concentrada en el punto B. Escogemos el sistema de coordenadas aquí indicado y nos piden determinar la deflexión vertical en el punto B mediante la aplicación del teorema de Castigliano. La aplicación del teorema de Castigliano exige que se calcule la energía total del sistema y se derive esa energía con respecto a una carga aplicada en el punto en el cual se desea determinar la deflexión. Las consideraciones básicas y la estrategia para abordar el problema, vamos a partir entonces este caso en dos fases. En la primera fase vamos a caracterizar y estimar el comportamiento de la estructura bajo cargas para visualizar el caso y evaluar los resultados. En este caso se trata de una estructura hiperestática, eso es lo que define esta primera fase, empotrada en el punto A y con un apoyo adicional que sería una reacción redundante en el punto C. Se requiere determinar la reacción redundante por principio de superposición, por ejemplo, para disponer de los datos que permitan calcular la energía total del sistema. En la segunda fase, ya conocido el valor de la reacción en el punto C, la reacción redundante del caso hiperestático, entonces empleamos ese valor para determinar la energía total del sistema. Estaremos entonces aplicando el teorema de Castigliano partiendo del valor conocido de la reacción redundante en el punto C. Estaremos dividiendo esta estructura en dos tramos, que serían los tramos AB y BC. Vamos entonces a tratar de resolver la primera fase del problema. Para ello requerimos determinar la reacción redundante y disponer los datos que permitan calcular la energía total del sistema. Utilizando el principio de superposición vamos a tener dos casos. El primer caso sería el elemento estructural empotrado en el punto A con la carga aplicada en el punto B, sin el vínculo en el punto C. En este caso, el punto B va a experimentar una deflexión y esa deflexión, en virtud de que no existe ninguna otra carga aplicada en el tramo BC, va a ser la misma que va a experimentar el punto C. Entonces, esa deflexión en el punto C la vamos a denominar delta C en la dirección Y del caso 1. El caso 2 sería el mismo elemento estructural, pero solamente con la carga que produce la reacción redundante en el punto C y que vamos a identificar como C sub Y. Ese elemento, debido a esa carga, se va a deformar en la manera en que aparece ahí indicado con las líneas punteadas y la deflexión en el punto C va a ser igual a delta sub C Y del caso 2. El problema se resuelve cuando se igualan esas dos deflexiones y permite el cálculo de la reacción redundante en el punto C. Es decir, que se tiene que cumplir que esas dos deflexiones, delta sub C Y1 y delta sub C Y2, sean iguales para poder determinar la reacción redundante en el punto C. Vamos entonces a trabajar con el caso número 1, que sería el caso donde necesitamos determinar la deflexión en el punto C utilizando el teorema de Castigliano, pero en este caso no tenemos una carga real aplicada en el punto C. Entonces tenemos que partir de suponer una carga ficticia que vamos a denominar Q en el punto C para poder aplicar el teorema de Castigliano. Se dividirá la estructura en dos tramos, AB y BC. El tramo BC del caso 1 vamos a tener en su extremo C la carga ficticia que estamos suponiendo y que estamos denominando con la letra Q. El codo en el punto B se va a modelar como un empotramiento del tramo BC para garantizar el equilibrio estático. Entonces en ese punto se va a registrar una reacción en sentido inverso de la carga ficticia Q y que va a tener su misma magnitud en sentido contrario. La excentricidad de esas dos cargas, la que está en el punto C y la que está en el punto B, se tiene que equilibrar con un momento que aparece en el punto B, orientado en la dirección que permite ese equilibrio, va a tener un valor de Q por L.
En el tramo BC del caso 1 se tiene una carga cortante constante y un momento flector variable en dirección X. No aparecen representados en esta lámina los diagramas de fuerza cortante y de momento flector que se dejan como ejercicio para el participante. En virtud de que solamente tenemos carga cortante y momento flector, entonces para la determinación de las energías de deformación asociadas a esas cargas vamos a utilizar las expresiones que corresponden a esos términos de energía. En el caso de la carga cortante tenemos esta expresión que aparece a la izquierda, y en el caso de los momentos flectores vamos a utilizar esta expresión que aparece a la derecha, que fueron debidamente deducidas en una presentación anterior. Aplicando esta expresión de la energía debida a la carga cortante para el tramo BC del caso 1, obtenemos entonces esta expresión, que sería la integral entre 0 y L, todo esto multiplicado por el valor eta, que tiene que ver con la geometría de la sección del elemento estructural que se esté considerando, de la carga cortante al cuadrado dividido entre 2 veces el módulo de corte por el área, y todo esto por el diferencial X, que sería el diferencial en la dirección del sistema de coordenadas que estamos utilizando. La energía debida al momento en este tramo BC para el caso 1 sería la que aparece representada, donde Q por X es la expresión del momento flector en función de la coordenada X, que termina en el extremo B con este valor de Q por L. Como estamos trabajando con una carga ficticia Q, tenemos que derivar la expresión de la energía con respecto a esa carga Q y después hacer ese valor Q igual a 0 para poder tener la energía asociada a las cargas que están actuando en el tramo BC para este caso 1. Esa expresión queda según se muestra en este recuadro, donde los valores de Q que aparecen en estos dos términos pues se igualan a 0 después de que se ha hecho la derivación, y entonces se anulan los valores de estos dos términos. Por lo tanto, la derivada de la energía total del tramo BC en el caso 1 con respecto a Q queda igual a 0. El significado real de este valor igual a 0 es que no existe una deflexión en el punto C con respecto al punto B. Es decir, en el tramo BC no existe una carga en realidad aplicada que pueda generar una deflexión adicional en el punto C con respecto al punto B. Si la carga Q fuera diferente de 0, entonces sí se estaría generando un efecto que haría diferentes esas dos deflexiones en los puntos B y C. El tramo AB para este caso 1 se puede hacer un análisis similar. Tenemos la carga aplicada P en el extremo B del tramo AB y vamos a tener también en ese punto B la misma carga que teníamos en el caso del tramo BC, pero en sentido inverso. Igualmente, el momento que teníamos en el tramo BC en el punto B lo va a recibir el tramo AB, pero en sentido inverso. Y en este caso en particular, lo que para el tramo BC era un momento flector, se convierte para el tramo AB en un momento torsor, que va a tener este valor de Q por L. En el empotramiento en el punto A vamos a tener las reacciones de estas cargas que están aplicadas en el punto B. Sería esta reacción P más Q, el momento torsor y el momento flector, que genera la excentricidad de las dos cargas cortantes. El momento torsor va a tener el mismo valor que tiene en el extremo B. El momento Mx va a tener su máximo valor en el punto A, en el empotramiento, y va a tener un valor igual a 0 en el punto B. En el tramo AB del caso 1 se tiene carga cortante y se tiene momento torsor constantes, y el momento flector va a ser variable en la dirección Z. Entonces vamos a requerir el uso de estas tres expresiones que definen las energías de deformación elástica para la carga cortante, para el momento flector y para el momento torsor. La expresión de la energía debida a la carga cortante en el tramo AB para el caso 1 va a quedar de esta forma. Va a ser la integral entre 0 y L de P más Q elevado al cuadrado entre 2G por A. Todo eso multiplicado por el factor eta de la geometría de la sección del elemento estructural. La energía asociada al momento en este tramo AB del caso 1 va a ser igual a la integral entre 0 y L de la expresión del momento flector, que como dijimos antes va a ser una línea recta que parte de un valor máximo en el punto A y termina en un valor igual a 0 en el punto B. Todo eso dividido entre 2 veces E por I.
Y la energía asociada al momento torsor en ese tramo AB va a ser la integral entre 0 y L del valor del momento torsor, que es constante a lo largo de todo el tramo AB, elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces g por el momento polar de inercia. Vamos entonces ahora a derivar la expresión de la energía total de deformación en el tramo AB del caso 1 con respecto a Q, y vamos a hacer tender a 0 el valor de Q para cumplir con el requerimiento del teorema de Castigliano. Al resolver la derivada se va a obtener esta expresión con los tres términos que resultan de la aplicación de las expresiones de la energía asociadas a cada una de estas cargas, y al hacer el valor de Q igual a 0, entonces se va a simplificar un poco la expresión y va a quedar entonces esta expresión final, que es relativamente sencilla, el efecto de la carga cortante y el efecto del momento flector. En este caso, el efecto del momento torsor, al hacer Q igual a 0, desaparece de la expresión. Entonces tenemos las dos expresiones de la energía, una para el tramo BC y otra para el tramo AB del caso 1, y entonces la deflexión en el punto C para este caso 1 sería la derivada parcial de la energía total del caso 1 con respecto a Q, que sería la suma de estos dos valores. Al efectuar esa operación vamos a obtener entonces esta primera expresión, que nos resulta de utilidad para poder cumplir con el objetivo del problema, que es determinar en primera instancia la reacción redundante en el punto C. Vamos entonces ahora a trabajar el caso 2. El caso 2 es el caso donde ya estamos utilizando el valor genérico de la reacción en el punto C, que vamos a denominar C sub Y, para entonces determinar el valor de esa deflexión, igualarlo a la deflexión que obtuvimos en el caso anterior, y a partir de ahí obtener este valor de C sub Y. En el tramo BC, para el caso 2, vamos entonces a tener en el extremo C la carga aplicada, que sería la reacción redundante. Vamos a tener en el punto B, modelando también ese punto B como un empotramiento que mantiene el equilibrio de ese tramo BC, la reacción que tendría el mismo valor C sub Y, y el momento que se genera por la excentricidad de esas dos fuerzas, que va a ser igual a C sub Y por L. En el tramo BC se tiene carga cortante constante y momento flector, por lo tanto vamos a utilizar la expresión de la energía para carga cortante y la expresión de la energía para el momento flector. La expresión de la energía para la carga cortante en este caso va a ser simplemente la carga cortante, que es el valor de C sub Y elevado al cuadrado entre 2 veces G por A, la integral de eso con respecto a X a lo largo de todo el tramo BC, multiplicado por el valor eta del coeficiente debido a la geometría de la sección. Haciendo lo mismo para el caso del momento flector aplicado, sabiendo que este momento tiene un valor máximo en el punto B, pero que en realidad es una función de X que comienza en este valor máximo y termina en el valor de 0 en el extremo C. Entonces es función de X, en una línea recta en función de X, que tiene esta expresión, que va a ser la integral entre 0 y L de C sub Y por X, todo eso al cuadrado, dividido entre 2E por I. La derivada de la energía total en el tramo BC para el caso 2 con respecto a la carga CY va a ser igual a la expresión que aparece en este recuadro. Integrando esos dos términos con respecto a X, se obtiene el valor final. El tramo AB para el caso 2 va a tener entonces en su extremo B las mismas cargas que tenía el tramo BC, pero en sentido contrario, es decir, una carga C sub Y que iría en este caso hacia arriba, en dirección Y. El momento flector del tramo BC en el punto B se transforma en un momento torsor en el tramo AB, que va a tener este valor C sub Y por L, y entonces en el empotramiento aparecerán la reacción a la carga cortante C sub Y, aparecerá el momento flector que anula la excentricidad de esas dos fuerzas cortantes y genera una expresión del momento flector que es lineal con respecto a X, con el valor máximo en el punto A y el valor igual a 0 en el punto B. Y aparecerá también la reacción al momento torsor en sentido inverso. En el tramo AB entonces se tienen la carga cortante y el momento torsor constantes, y el momento flector va a ser variable con respecto a Z. Es decir, vamos a requerir el uso de estas tres expresiones nuevamente, donde la expresión de la energía asociada a la carga cortante en el tramo AB para el caso 2 tendrá esta configuración.
la expresión de la energía asociada al momento flector va a tener ahora este valor, y también la expresión asociada a la energía del momento torsor es la que se muestra en este recuadro. Al sumar estos tres valores vamos a tener la energía total de deformación de ese tramo AB, y al derivarla vamos entonces a obtener esta expresión, al derivarla con respecto a C sub y, que sería la expresión final que nos interesa para después sumarla al término de la energía del tramo BC. Al desarrollar las integrales de cada uno de esos términos se obtiene la expresión final de esa derivada de la energía total del tramo AB para el caso 2 con respecto a C sub y. En definitiva, para este caso número 2, pues tenemos los dos valores de las derivadas de la energía para cada uno de los tramos, por lo cual la deflexión en el punto C en la dirección Y para este caso 2 resulta de la suma de esas dos expresiones que obtuvimos anteriormente, y al sustituir esas dos expresiones en esta ecuación vamos a obtener el valor final de la deflexión en el punto C en dirección Y para el caso 2. Tenemos entonces ya las dos expresiones, la de la deflexión en el punto C en dirección Y para el caso 1 y la deflexión en el punto C en dirección Y para el caso 2. Al igualar esas dos expresiones, vamos a poder entonces determinar el valor de la reacción redundante C sub Y al factorizar C sub Y en esta expresión. Igualando entonces vamos a obtener este valor de C sub Y, que sería función también del valor P por estos términos que aparecen entre paréntesis, que dependen de la longitud, de la geometría de la sección, del área de la sección, del módulo de corte del material, del módulo de elasticidad del material, del momento seccional de inercia y del momento polar de inercia. Todos estos valores que aparecen en los paréntesis que están en esta expresión son constantes. Por lo tanto, podemos decir que el valor de C sub Y es el producto de un valor constante que vamos a representar con la letra K multiplicado por la carga P. Ahora bien, nos están pidiendo desde el principio determinar la deflexión vertical en el punto B mediante la aplicación del teorema de Castigliano. En realidad este caso va a ser muy similar al caso 1 del problema hiperestático, porque vamos a tener la estructura sometida a la carga P con una carga aplicada en C, solo que ahora esta carga aplicada en C irá hacia arriba y no hacia abajo. Va a ser muy similar al caso 1 del problema hiperestático. En este caso vamos a tener una carga real aplicada en el punto C y orientada hacia arriba en lugar de estar orientada hacia abajo. Entonces la formulación del teorema de Castigliano va a ser muy similar a ese caso. Vamos a recordar que la expresión de C sub Y va a ser función de P. Vamos a requerir la energía de deformación de todo este sistema, derivarla con respecto a la carga P aplicada en el punto B, pero tomando en cuenta la carga que aparece en el punto C, que en este caso no va a ser igual a 0, va a tener un valor diferente de 0 y es el que aparece en esta expresión. Se va a producir una deflexión en el punto B, sin embargo la deflexión en el punto C va a ser igual a 0, por lo tanto se puede definir una curva elástica con esta orientación, con esta inclinación, y luego va a haber otra curva elástica del tramo BC que va a terminar en el punto C sin deflexión. Iniciamos entonces con esto la segunda fase de la estrategia para resolver el problema, que sería de la determinación de la deflexión en el punto B. La expresión del teorema de Castigliano exige determinar la energía total de deformación del sistema. Se requiere que exista una carga aplicada en el punto en el que se desea determinar la deflexión y que dicha carga esté orientada en la dirección en la que se desea determinar esta deflexión. En este caso, en la dirección vertical en el punto B está la carga P. La energía de deformación total del sistema será la resultante de la suma de las energías de deformación de los tramos AB y BC y se podrá determinar de acuerdo con esta expresión. Vamos a manejar entonces los tramos AB y BC al igual que en los casos anteriores. Vamos a denominar este caso el caso número 3. En el tramo BC vamos a tener entonces la carga C sub Y orientada hacia arriba. Vamos a tener en el punto B la reacción del mismo valor C sub Y orientada hacia abajo, y el momento flector que va a ser igual a C sub Y por L. Sin embargo, el momento flector va a tener un comportamiento lineal entre el punto de máximo valor y el punto C, que será igual a 0. En el tramo BC entonces tenemos carga cortante constante y un momento flector variable en la dirección X. Utilizaremos las expresiones de la energía de deformación para carga cortante y para momento flector.
La expresión de la energía de deformación para la carga cortante va a ser igual a la integral entre 0 y L del valor de C sub y, donde C sub y va a ser igual a P por K elevado al cuadrado dividido entre 2 veces G por A. La energía de deformación asociada a la carga cortante en el tramo BC para el caso 3 va a ser igual a eta por la integral entre 0 y L de la carga C sub y, pero la carga C sub y la vamos a representar en función de P para poderla derivar después con respecto a P, que es lo que exige el teorema de Castigliano. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre 2 veces G por A, por el diferencial de X. La energía asociada al momento flector, vamos a tener la expresión de la línea recta que define el comportamiento del momento flector en función de X hasta llegar a su valor máximo en el punto B, elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces E por I por el diferencial de X. Al derivar la energía total de deformación del tramo BC, vamos a tener la derivada de estas dos expresiones con respecto a P y se van a generar estos dos términos que aparecen en este recuadro. La derivada de la energía total de deformación en el tramo BC para el caso 3 con respecto a P se va a obtener al resolver las integrales que aparecen en el recuadro anterior. Para el tramo AB de este caso 3 vamos a tener la carga P aplicada en el extremo, vamos a tener la carga C sub y, que sería la carga en sentido contrario al de la carga que actuaba en el punto B del tramo BC. El momento flector del tramo BC en el punto B se convierte en un momento torsor para el tramo AB y va a tener entonces la expresión de C sub y por L, o lo que es lo mismo, P por L por K. Vamos a tener también en el punto A la reacción en el empotramiento, que va a ser la diferencia entre P y C sub y, que la podemos representar como P por 1 menos K. Vamos a tener el mismo momento torsor en sentido contrario en el punto A, que es el empotramiento, y vamos a tener el momento flector. También va a tener un comportamiento lineal con su valor máximo en el punto A, que es el punto del empotramiento, y ese valor va a ser P menos C sub y por L, sustituyendo el valor de C sub y en función de P, vamos a obtener esta expresión P por L por 1 menos K. En el tramo AB se tiene carga cortante y momento torsor constantes, y un momento flector variable en dirección Z. Vamos a utilizar entonces las tres expresiones relacionadas con esas cargas para obtener la energía de deformación elástica. La energía de deformación en el caso de la carga cortante sería la resultante de sustituir el valor de esa carga cortante en esta expresión, elevarla al cuadrado, dividido entre 2 veces G por A por diferencial de Z, y la integral entre 0 y L de esa expresión multiplicada por el factor eta. La energía asociada al momento flector resulta de sustituir la expresión genérica del momento flector en función de z en esta ecuación, elevarla al cuadrado y después dividirla entre 2 veces el módulo de elasticidad por el momento seccional de inercia e integrar todo eso con relación a z entre 0 y L. Y la expresión de la energía asociada al momento torsor resultará de sustituir en esta expresión el valor del momento torsor, que es constante en toda la longitud de ese tramo AB, elevarla al cuadrado, dividido entre 2 veces el módulo de corte por el momento polar de inercia e integrar esa expresión entre 0 y L. Al sumar estas tres expresiones y derivarlas con respecto a P, se obtiene esta expresión general que está en este recuadro, cuya resultante, al resolver las integrales, sería esta última expresión. Tenemos entonces la derivada de la energía total de deformación del tramo AB en el caso 3 con respecto a P. Finalmente entonces tenemos la derivada de la energía del tramo BC para este caso 3 con respecto a P. Tenemos la derivada de la energía total del tramo AB para este caso 3 con respecto a P. Y nos interesa la derivada de la energía total con respecto a P para poder obtener la deflexión en el punto B, que es el punto de aplicación de la carga P. Entonces vamos a tener que sumar estas dos expresiones y obtenemos el valor final de la deflexión en el punto B, que es lo que se quería determinar desde el principio. Bueno, de esta forma termina esta presentación donde analizamos un caso de estudio de aplicación del teorema de Castigliano. Tenemos un elemento estructural
vinculado de forma hiperestática, donde tenemos que determinar la reacción redundante en primer lugar, utilizando también el teorema de Castigliano, y después, una vez conocida esa reacción redundante, podemos determinar la deflexión en cualquier otro punto del elemento estructural.